o por lo menos, bueno, con lo que trasciende y con la preocupación también que representa la situación. Pero queremos saber de qué manera o cuál es la lectura que hacen los venezolanos que están radicados en nuestra provincia, por lo que estamos en comunicación telefónica con José León Toro, que es además presidente de la Fundación Arepa Viva. ¿Qué tal, José? Buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo está? Un placer y encantado de acompañarles en este espacio. Bueno, nosotros imaginamos con una mirada puesta en Venezuela y ustedes con mayor sentimiento aún, cuáles son las emociones y qué es lo que piensan. Bueno, al día de hoy hay renovadas esperanzas en virtud de la rueda de prensa que dio la señora María Corina Machado ayer y el señor Urrutia, Ujú. donde con pruebas en la mano demostraron el alto porcentaje con que el pueblo eligió a Edmundo González y no a Nicolás Maduro, y queda probado claramente que hay un secuestro del pueblo y hay un robo de las elecciones. Sin embargo, pues ha sido también un golpe extremadamente duro que, si bien no era un escenario descartado que teníamos sobre la posibilidad del robo de las elecciones y la posibilidad de violencia anunciada previamente por el mismo señor Ujú. Maduro, pues para todos los venezolanos, tanto adentro como afuera del país, fue un golpe bastante duro que se convirtió en rabia, frustración, y que a la fecha se está drenando en manifestaciones en distintos lugares de las capitales y ciudades más pequeñas de Venezuela. Con ustedes, imagino también, en ustedes digo, la preocupación por familiares que aún permanecen allá por esta situación de violencia que se está generando. Sí, por supuesto, más allá de los familiares, amigos, afectos Mm, y el país entero, o sea, claro. trasciende la consanguinidad, y es el amor por el pedazo de tierra donde uno nació, que le dio todos los elementos de identidad que nosotros tenemos, cultura, imágenes, todo lo que representa para una persona su lugar de origen. Sin duda, lo imaginamos. José, y creen que a partir de esto que decías, y además de la mirada del mundo puesta en Venezuela, puede llegar a aclararse todo y bueno, y a que obviamente se dé el rechazo a Maduro, que lo acepte, digamos. No, yo no creo que Maduro acepte, digamos, en conciencia, Mm, acepte entregar el poder. Ellos saben, en 2013 ellos no fueron elegidos y hubo un robo de las elecciones. En aquel momento no se pudo probar porque como ellos tienen el monopolio de todas las instituciones, y las instituciones trabajan directamente para reafirmar el poder que ellos tienen y la violencia que tienen. Por ejemplo, el presidente del CNE, que es el organismo rector de la parte electoral en Venezuela, fue también diputado del PSV, de los que abordaron originalmente donde se inició la madre de todos los de Venezuela, y después este señor fue a la Contraloría General de la República, fue como director de la Contraloría General de la República, ente mismo que inhabilitó para participar en las elecciones a la señora María Corina Machado y a una cantidad de venezolanos con potencial de elegibilidad. También, después de la Contraloría General de la República, pasa a dirigir el ente electoral. Evidentemente mueven como un tablero de ajedrez, mueven sus fichas para tratar de desconocer la voluntad y, por supuesto, seguir mermando los derechos del pueblo venezolano. Que es lo que está viendo todo el mundo, por eso digo, tienen la esperanza de que se haga valer el sentimiento del pueblo venezolano. Es que es una pregunta extremadamente compleja, Gladys. Te voy Mm, a decir por qué. Nosotros tenemos 25 años en esta lucha. O claro, sea, no son 3 días, son 25 años en esta lucha. En el 2013, una cantidad de países desconocieron el triunfo de Maduro, y muy claro. cercano ya sobre el 2020, comenzaron algunos, por cambios de gobiernos y algunas simpatías con la izquierda, comenzaron a aceptar el régimen de Maduro. La vuelta del poder de Lula, la llegada de Petro en Colombia, la llegada de AMLO en México, la llegada de Biden en Estados Unidos aflojó parte de las sanciones.
Entonces hay, después del impacto, después del hecho propio que se da, hay una cantidad de intereses que juegan debajo. Recordar que Venezuela es la primera potencia de petróleo y que está llena en la franja del Amazonas, el sudeste de Venezuela, de una cantidad de recursos minerales valiosísimos para la humanidad. Entonces, vos tenés que poner en el tablero la importancia geoestratégica de Venezuela y la importancia económica de Venezuela para el resto del mundo. La pregunta es, ¿cuánto vale el criterio de algunos gobernantes del mundo? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la tibieza de Brasil y Colombia? ¿Qué pasa con el silencio de España, por ejemplo? ¿Y por qué en Venezuela en los cuarteles se iza la bandera cubana y se iza la bandera rusa, y cuando una persona, como el caso del presidente de Argentina, se manifiesta en contra del fraude, lo toman como injerencista? Entonces, si te ves esa hipocresía que hay en el mundo, es una cosa que tenemos que mirarla con mucho cuidado. Yo digo, y nosotros estamos seguros, los venezolanos estamos seguros de que hay todos los elementos probatorios físicos, audiovisuales, para desmontar el fraude que tiene Maduro. Pero tiene usted que tener en cuenta también que Maduro monopoliza la violencia, monopoliza organizaciones criminales que operan directamente contra el pueblo en Venezuela. A la fecha se cuentan 4 muertos, de los que tengo noticias, y además de eso, las Fuerzas Armadas, que han sido coactores o son corresponsables de los crímenes de lesa humanidad, de lesa patria y otros crímenes violatorios de los derechos humanos, pues evidentemente que esta gente está en una situación muy delicada. Si entregan el poder, tienen que pasar evidentemente por un proceso judicial para donde puedan demostrar su inocencia o puedan ser sentenciados por los delitos que han cometido. Es una situación extremadamente delicada. ¿Qué hacen las bestias heridas en los últimos momentos? Atacan con todo lo que tienen. Sí, qué tristeza y cuánta complejidad, lo expusiste muy claramente. ¿Y cuántos venezolanos tiene o conforman o están en la Fundación Arepa o están en la provincia? ¿Qué registro tienen ustedes? Arepa Viva es una organización de servicios, por lo tanto no trabajamos con afiliados, sino que apoyamos al que nos necesita. Sí, hicimos un registro antes del 2020, antes del tiempo de pandemia, teníamos 72 familias tipo en atención, eso eran en atención directamente, más los que atendíamos indirectamente, estas familias tipos, 4 personas, calculábamos para entonces unas 600 personas acá, del cual teníamos conocimientos. Aparte de eso, habían algunas 400 más. Luego de pandemia y con la situación económica de Argentina, hubo una gran población que remigró a otras provincias o salió del país. Ahora, ¿cómo hacen para, imagino que tienen espacios por allí de contención, de compartir lo que está pasando, la preocupación y bueno, y todo lo que sienten a partir de esta situación? Sí, estamos en contacto, somos, digamos, unidos en grupos, participamos no solamente para el análisis de la situación y la discusión de la situación y la contención por la situación de Venezuela, sino por un tema de preservación de la identidad cultural y que afuera mantenernos unidos es tener un pedazo de patria también. Claro, se entiende. Bueno, José, la verdad que queríamos por allí conocer un poco de cómo están acá viviendo, lo que deben sentir a la distancia, porque la tristeza y la preocupación que tenemos todos y esa mirada atenta a Venezuela, imaginamos, se profundiza mucho más para quienes dejaron el país, que en muchos casos justamente por esa situación, ¿no? Claro, es que el mundo tiene que estar muy preocupado, En estos 25 años que van del ejercicio casi criminal o criminal del régimen de Venezuela, han salido 8.9 millones de venezolanos. Las cifras oficiales dicen que son 7.7, pero la verdad es que hay un número más grande porque las cifras oficiales tratan de las personas que han sido registrados en cada país. Hay algunos que van por pasos no habilitados. Entonces, estamos hablando de 8.9 millones de personas que están fuera del país. Además de eso, imagínense una situación de violencia. Las encuestas dicen que el 80% de las personas de Venezuela estaría dispuesto a irse si Maduro sigue en el poder. O sea, ese es un número extremadamente alto, ¿sí? Y por otra parte, imagínese usted una persona que está siendo desconocida por casi todos los países
de América Latina y del mundo. Ayer nada más un grupo de 300 parlamentarios europeos desconocieron la elección. Los únicos que están reconociendo la elección de Venezuela a este momento es Rusia, China, Irán y México. Ujú. Ellos son los que están reconociendo eso. Para el resto, Venezuela es un paria, y entonces un país con la importancia geoestratégica, geoeconómica que tiene Venezuela, que no pueda interactuar y que además expulsa a sus ciudadanos y genera esto que el resto del mundo le llama crisis humanitaria. Pero es muy duro el peso que lleva el venezolano, porque siempre fuimos personas muy solidarias, siempre fue un pueblo muy solidario, y estuvo con otros pueblos cuando los necesitó. Incluso cuando hubo el tema de las Malvinas, Venezuela estuvo presente ayudando a Argentina. Por eso hacemos sí. Sí. Por eso decía, hacemos votos porque esa esperanza que ustedes tienen y porque, bueno, el mundo apoye o cambie esa actitud y bueno, y se pueda dar lo que necesita el país y por sobre todo lo que ha decidido el pueblo venezolano. José, ha sido un gusto, gracias por atendernos y bueno, estaremos atentos obviamente a lo que ocurra allí en el país. Gracias a ustedes por el espacio, les mando un abrazo. Ahí estaba José León.